Bueno, Macarena, muy buenos días. Don Federico, muy buenos días. Cabo primero a sus órdenes. Bueno, no, hombre, no. Ya está usted en una situación de ascender a, no a oficial, sino más. Pero vamos a la cuestión básica, que sin duda es su tarea más difícil. ¿Cómo se está criando esa criatura en tiempos de confinamiento? Pues afortunadamente, don Federico, maravillosamente y bueno, pues aprovechando, como tan solo tomé 3 semanas de baja de maternidad, pues la verdad es que ahora intentando hacer malabarismos para conciliar, porque no es sencillo tampoco trabajar desde casa como están conociendo y experimentando millones de españoles. Bueno, pero bien, ¿no? Muy bien, don Federico, muy bien, gracias. Bueno, eso es lo principal y bueno, es una de las cosas principales, porque hay otras que, en fin, sabe que esa criatura debe ya mucho dinero. Acaba de llegar a este mundo cruel y ya debe un montón de dinero por culpa de los socialistas. Y esto no es nada al lado de lo que va a deber a este paso. O sea que, bueno, quien dice su hijo, dice los míos, los hijos, los nietos. Es decir, estamos endeudando a toda una generación para muchos años, en plan argentino. Pero vamos a hablar hoy de una cuestión que quiero primero que nos haga la explicación, digamos, técnica, puramente jurídica, que además es lo que usted domina porque ha sido su trabajo en la sociedad civil hasta que entró en política, y porque además creo que hay que explicarlo. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué ha pasado en la Guardia Civil, qué gravedad tiene lo que ha pasado. Cuéntenos cómo están esas iniciativas y a partir de ahí se abre el rancho. Es decir, aquí que pregunte el que quiera, porque además Macarena Olona, que ha adquirido ya la soltura parlamentaria necesaria, nos contestará lo que le dé la gana, como es natural. Muy bien, a ver, Federico, cuéntenos la parte técnica. ¿Qué ha pasado realmente en la Guardia Civil? Bien, lo que hemos podido ver a lo largo de estos días es un escandaloso ejercicio de intromisión ilegítima por parte del Gobierno, del Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial a través del Instituto Armado de la Guardia Civil en sus funciones de policía judicial, porque ante unas investigaciones judiciales en curso, cuáles son las que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre las manifestaciones del 8M, que se permitieron por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, lo que tenemos es unos políticos que se ponen muy nerviosos, que conocen que se ha presentado por parte de la Guardia Civil en sus funciones, obligación de policía judicial, el resultado de sus investigaciones indiciarias ante el juzgado y que, pese al deber absoluto de sigilo y de secreto, tal como había remarcado la propia magistrada instructora y tal y como en su momento hiciera el propio ministro Marlaska cuando era instructor y así acredité en el conocido como caso Faisán, había ordenado un absoluto sigilo sin dar traslado ni poner en conocimiento de los superiores políticos el resultado de esas investigaciones. Pues pese a ello encontramos que en la tarde del domingo el pasado, se producen 3 llamadas al coronel Pérez de los Cobos, al glorioso coronel, que en ese momento ostentaba el mando de la jefatura de la Comandancia de Madrid del Instituto Armado. 2 llamadas son por parte de mandos militares que tanto el general Berrocal como posteriormente el teniente general Santa Fe le solicitan información sobre el contenido de ese informe policial, a lo cual el coronel Pérez de los Cobos se niega, como no puede ser de otra manera, porque en definitiva estaría incurriendo en un delito. Y además uno de los más graves que pueden existir, que es traicionar a la juez en función de una obediencia exterior que tiene que ser siempre inferior a la de la ley que representa a la juez, en este caso. Absolutamente. Pues ante esa negativa, lo tercero que sucede es una llamada de la propia directora general de la Guardia Civil, que está absolutamente desaparecida, esa mujer que se preciaba de ser mujer de cuota, en cuanto decía No, y lo era. que no le se importaba. Ha visto que lo era, efectivamente, sí. Efectivamente, pues se produce esa llamada en la que ya un mando político, el primer mando político en el escalafón, le indica al coronel Pérez de los Cobos que se procede a su cese fulminante por pérdida de confianza. Algo, don Federico, que es de las cuestiones más deshonrosas que puede sucederle a un guardia civil, quien, recordemos, su mayor aspiración en su carrera es poder ascender al generalato, ser nombrado general, y esta es la consecuencia práctica y real que se produce
cuando tiene lugar un cese por pérdida de confianza, que es la imposibilidad ya de ascender al empleo de general por esa tacha en un currículum impresionante de servicio a la patria, de servicio a España, por unos políticos indignos y por una soberbia del ministro Marlaska, que todavía no entiende que la Guardia Civil únicamente obedece al Duque de Ahumada. Esto en cuanto al Instituto Armado. A partir de ahí, ¿qué otras informaciones estamos obteniendo, don Federico? Y le voy a dar una primicia, si me permite. Por un lado, tenemos una nueva actuación de la Abogacía del Estado como indigna abogacía del Gobierno. Y esto ya viene siendo recurrente, don Federico, como se está encargando de informar. Y le agradezco profundamente por lo que me toca y por lo que le toca a la institución a la que pertenezco. Se han realizado en ese recurso de apelación contra las actuaciones que se siguen por su señoría acusaciones gravísimas y además innecesarias contra la magistrada instructora, acusándole de llevar a cabo una investigación que es, en definitiva, una instrucción sin acusación, como dicen, impulsada solo por la instructora. Le acusan de convertir una causa general. En una causa general sobre la crisis sanitaria contra el Gobierno. Y le acusan de algo tan grave como la apertura de una investigación prospectiva que no busca el esclarecimiento de los hechos, sino averiguar si los mismos pueden ser delito. O sea, pocas cosas más graves se le pueden decir a una magistrada instructora. Y yo ya le digo, desde la parte técnica que ahora me está preguntando, don Federico, o sea, esto era innecesario. Pero es que además es una línea roja que se ha cruzado como yo no recuerdo, porque si algo tenemos en la abogacía del Estado, que no en la abogacía del Gobierno, es un respeto extraordinario hacia el Poder Judicial. Se ha atacado a la magistrada para intentar tumbar la causa que se está siguiendo contra el delegado del Gobierno en este momento. Y se ha atacado igualmente al Instituto Armado, a la Guardia Civil, acusando, de falacias respecto del informe, que recordemos, la misma magistrada instructora ha calificado de investigación brillante, que es a quien compete hacer esa valoración sobre las actuaciones de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Pues bien, este fin de semana, don Federico, la información a la que he tenido acceso es que ya ha publicado un medio de comunicación que el Ministerio Fiscal va a apoyar la petición de archivo de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid, y la información a la que ha accedido es que esas alegaciones por parte del Ministerio Público se están realizando desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal jefe, recordemos, fue nombrado en marzo por Dolores Delgado, ampliamente criticado por haber participado en mítines del Partido Socialista. Fue fiscal del caso Prestige, donde coincidió con la actual abogada general del Estado, también abogada del Estado en el caso Prestige, y desde luego esto sería, ahora vamos a proceder a requerir toda la información en el Congreso de los Diputados para verificarlo, y sería una contravención de lo que se denomina el fiscal natural del caso, porque evidentemente la Secretaría Técnica no puede firmar esas alegaciones, pero se estaría buscando un fiscal que, pues como ocurre en la abogacía del Estado, esté dispuesto a tragar y a firmar lo que le pongan por delante. Hay una cuestión que el otro día publicó Daniel Portero, una columna extraordinaria en el diario El Mundo, que ha pasado casi inadvertida. La gente, me incluyo a veces, aunque hace tiempo que ya lo calé, pero en fin, claro, recuerda esa época en que Marlaska era juez y le ocultaba, como es lógico, los datos, y con cuánta razón, como se vio, le ocultaba a Rubalcaba los datos de la investigación, no fuera a ser que hiciera lo que exactamente hizo, que fue llamar a la ETA para que no los pillaran. Bien, pero recordaba Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, que Marlaska fue decisivo, personalmente decisivo, en la aplicación famosa de la llamada doctrina Parot, soltando a una de las etarras más sanguinarias, Inés del Río Prada, y a todos los demás, incluyendo los delincuentes comunes, como manera de tapar lo que era lo pactado con la ETA por parte del gobierno antes de Zapatero y, por supuesto, mantenido por todos estos. Es verdad que queremos siempre recordar la época, en fin, como aquella novela de Philip Roth, cuando ella era buena. Pero es que luego ha sido muy malo. Es que luego ha sido malísimo Marlaska. Y ahora, pues lo que se ha visto es un comportamiento terrible. Lo que usted nos cuenta es un paso más en el camino de la costumbre de la prevaricación. Dice, pero vamos a ver, es que no tienen límite. Es que da la impresión de que no tienen.
y no tiene escrúpulos. O sea, yo desde luego lo que ha demostrado el ministro Marlaska es que no tiene ningún tipo de escrúpulos. No los tuvo anteriormente para dirigir sus cantos de sirena hacia el Partido Popular y ascender en su carrera judicial, y ahora que por fin ha ascendido al gobierno de España de la mano del Partido Socialista, lo que está demostrando es que lo único que le importa es su propia aspiración personal, un proyecto de poder, y ha sido tan indigno y capaz de cesar a dos hombres, tanto al coronel Sánchez Corbí, anterior jefe de la UCO, recordemos, en el año 2018, como ahora el coronel Pérez de los Cobos, que don Federico le salvaron la vida desarticulando el Comando Vizcaya, el comando de la organización terrorista ETA, que entre otros objetivos tenía el propio ministro puesto en su lista de objetivos para atentar contra su vida, y no ha tenido ningún tipo de escrúpulos para cesarles, a pesar de esas vinculaciones incluso personales, don Federico. Lo que estamos viendo es que, desde luego, hay una estrategia en marcha por parte del Gobierno de acoso y derribo a una magistrada, Rodríguez Medel, y que a tal efecto no han tenido ningún tipo de escrúpulo en activar tanto la Fiscalía del Gobierno como la Abogacía del Gobierno para conseguir derrocarla. Bueno, a ver, abro rancho para que haya preguntas, porque hay tantos asuntos en esta cuestión y además está tan ligada a la otra gran cuestión, que es la de la gran infección más la crisis económica que se nos viene encima por la gestión del coronavirus, que claro, esto es una cesta de cerezas. Como empiecen a caer unas, al final caen todas. A ver, Maite, Dieter. Sí, yo tenía una duda. Se ha publicado, no sé si se va a confirmar o no, que el coronel Pérez de los Cobos se había planteado denunciar a Interior por su destitución, aparte de que él, obviamente, si alguien tiene pruebas de lo ocurrido es él, y porque además luego ha visto cómo se veía humillado por Marlaska diciendo, bueno, pues que era una pérdida de confianza, encima pues cuestionando su trabajo. En el caso de que el coronel Pérez de los Cobos demandara efectivamente o recurriera a la justicia, ¿no sería mejor dejar que el proceso siguiera ese curso antes de poner en nombre de Vox otras demandas, por el hecho de que a lo mejor puede dar la impresión de que se quiere politizar un caso? Doña Maite, encantada de saludarla. Muy buenos días. Bueno, nosotros ya hemos interpuesto una querella la semana pasada, el miércoles pasado, ante los juzgados de instrucción de Madrid, al que por turno corresponda, contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque son quienes formalmente proponen y acuerdan formalmente el cese del coronel Pérez de los Cobos, respectivamente, y de ahí que le indicara al ministro que iba a caer por sus subordinados, salvo que prefieran caer solos y callar, pero va a ser imposible si Dios mediante se admite a trámite la querella y prestan declaración los mandos militares, tanto el propio coronel Pérez de los Cobos como el general Berrocal, como el teniente general Santa Fe, que apuntarán a la adecuada contestación a esas 5 preguntas que le formulé al ministro, cuya respuesta yo ya conozco, por eso las formulé, de manual básico de cualquier abogado, y que evidenciarán que pese a que formalmente determinadas autoridades han firmado esas resoluciones, quien está detrás es el ministro Marlaska, como no puede ser de otra manera. En cuanto a la información que usted menciona, la he visto, no la he verificado, doña Maite, porque yo no me he puesto en contacto, como no puede ser de otra manera, con el coronel Pérez de los Cobos, pero desde luego sí que le puedo apuntar que no me cabe la menor duda, si efectivamente interpone un recurso contencioso administrativo, porque de eso es de lo que se está hablando, contra el cese por pérdida de confianza, lo va a ganar, porque precisamente en noviembre de 2019 nuestro Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, clarificó una cuestión que había dado lugar a jurisprudencia muy dispar en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional de España, y así los ceses de puestos de libre designación en la administración pública podían motivarse sin más en la pérdida de confianza. Ya se había pronunciado nuestro Tribunal Supremo diciendo que los nombramientos de estos tipos de puestos debían basarse no simplemente en la confianza, sino motivarse en los requisitos de igualdad, capacidad y mérito que impone nuestra Constitución, y ahora el Tribunal Supremo lo que ha determinado es que ese cese por pérdida de confianza exige una motivación específica adicional que además no puede ser espuria, es decir, hay que acreditar que los hechos que dan lugar a la pérdida de confianza, que siempre tiene que ser profesional,
nunca personal o política o ideológica, son hechos adecuados y que no son hechos espurios, que verdaderamente lo que persiguen, como en este caso se ha producido y lo afirma abiertamente, es una purga, porque en otro caso, doña Maite, a lo que vamos es al sistema de cesantías que regía en el siglo XIX en España y que al final lo que convierte a la administración pública es en una administración servil y alfombra del poder, del político de turno. Buenos días, doña Macarena. Buenos días. Ya que le han preguntado por toda la cuestión técnica judicial, a mí me gustaría preguntarle por el asunto desde un punto de vista parlamentario. Ayer le preguntaron al presidente del Gobierno si tenía que censurar las palabras, además se lo preguntaron varias veces, de su vicepresidente, acusando de todo tipo de delitos a la oposición, y Pedro Sánchez se llevaba escrita la respuesta, porque además la repitió varias veces, que era: no debemos caer en las provocaciones de algunos. Hablaba de la ultraderecha y de la oposición en general. Para los que tenemos que seguir al detalle, no solo lo que nos ponen en las televisiones, lo que sucede, pues sabemos que el que dijo que estaba llamando a la insubordinación de las fuerzas de seguridad a Teo García Egea fue Pablo Iglesias, el que empezó llamando marquesa a Cayetán Álvarez de Toledo fue Pablo Iglesias, el que empezó llamando golpistas, sin venir a cuento porque ni siquiera estaba hablando con él, a Vox y a Iván Espinosa de los Monteros, fue Pablo Iglesias. Mi pregunta es, viendo quién es el que provoca, si ustedes están pensando en hacer caso al consejo de Pedro Sánchez y no caer en esas provocaciones para hacer lo que más preocupó el otro día a Grande Marlaska, porque yo me vi la sesión entera, la sesión de control, le hicieron 7 preguntas en las que le hablaron de todo, le recordaron su pasado, le dijeron cómo es posible que usted haga, pero el momento que más le incomodó a Grande Marlaska fueron las preguntas. Cuando usted le dijo: pero ¿usted sabía o ha ordenado de esa llamada? ¿Usted sabía que se había hecho llamada, la ordenó? ¿Usted ¿Tienen ustedes pensado cambiar de estrategia y no entrar en ese debate, en esas provocaciones que sabemos de dónde empiezan y para qué empiezan, y seguir haciendo lo que más le molesta al Gobierno, que es las preguntas de la gestión del coronavirus, las preguntas por los escándalos judiciales de Pablo Iglesias, las preguntas por el tema Marlaska? Don Dieter, desde que se declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, somos la fuerza política en la oposición que mayor número de iniciativas parlamentarias ha registrado. Y además, pues permítame, como secretaria general, estoy tremendamente orgullosa de mis diputados, porque con una calidad y una excelencia profesional que lo único que siento es que el Gobierno no esté estando a la altura y que la mayor parte de dichas iniciativas pues a la fecha sigan sin contestar o contestándose con evasivas. El Gobierno socialcomunista está intentando, a través de los medios de comunicación afectos al régimen y de sus comisarios y activistas políticos, difundir una teoría de la equidistancia, que es la misma que hemos vivido en el País Vasco respecto de el terrorismo de ETA, donde se colocaba en un plano de igualdad y se intenta colocar en un plano de igualdad a las víctimas del terrorismo respecto de sus asesinos. Bien, aquí no puede haber una equidistancia entre quienes están calificando a la tercera fuerza de la oposición como parásitos, como inmundicia, llamando a aniquilarlos, que yo todavía no sé si lo que pretenden es colgarnos de los pies, como en alguna fotografía se ha exhibido en redes sociales, donde se hace hashtag matar a Abascal. No se puede equiparar esa violencia verbal, pero que lo verdaderamente preocupante es lo que esconde, que es una realidad, un profundo odio, con una legítima fuerza política que no descalifica, sino que lo que hace es su función de control al Gobierno. Nosotros no insultamos cuando decimos que este Gobierno es un Gobierno socialcomunista. Wow, desde luego es que es comunista. Y yo lo que le puedo asegurar es que de las entrevistas más sorprendentes y más vergonzosas, permítame que lo califique así, que he tenido que soportar, y cuando digo soportar es porque estoicamente aguanté el tirón para no expresarme de manera tan gráfica como habría hecho el señor Cela en su momento, fue la que emitieron el pasado viernes en Televisión Española, donde el presentador llegó a decirme qué habíamos hecho nosotros para provocar esos insultos por parte de Podemos. Si a mí me tienen que decir que justifique qué he hecho, qué he dejado de hacer, para que me llamen parásito, inmundicia, para que se llame a expulsarnos de la arena política, para que se diga que somos unos golpistas, si yo tengo que llegar al punto de justificar que tengo derecho a respirar y a ser actora política,
Es que, de verdad, nuestra democracia se ha degenerado hasta un punto que todavía no somos conscientes. Doña Macarena, buenos días. Ustedes hace unos días ampliaban la querella contra Salvador Illa por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omitir, ¿no?, medidas de seguridad al no tomar cartas en el asunto con el coronavirus, cuando ellos ya tenían esos informes técnicos que avalaban que había una crisis sanitaria y que se aproximaba que estábamos ya en plena pandemia. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de Irene Montero a una periodista de la ETV con un micrófono supuestamente cerrado, donde ella reconocía que por el coronavirus acudió menos gente a la manifestación del 8M. No sé si tienen intención de ampliar esa querella a otros miembros del Ejecutivo, más allá del ministro de Sanidad. Bien, desde luego, indiciariamente, doña Rosana, lo que hacemos es dirigir las acciones penales contra quienes en un primer momento aparecen como responsables directos, pero siempre dejando claro que sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones, para ampliar las imputaciones a terceros. Esto tanto en las querellas que hemos interpuesto directamente ante el Tribunal Supremo, porque los querellados tienen la condición de aforados, es el caso que usted está mencionando, como es el ministro Illa, pero igualmente en las querellas que hemos interpuesto, o en la querella que hemos interpuesto ante los juzgados de instrucción, tratándose del cese del coronel Pérez de los Cobos. Desde luego, a la fecha, lo que me produce una gran tristeza es que sea la jueza instructora 51 del juzgado 51 quien lleva la investigación más avanzada y que por eso sea contra quien el Gobierno ha puesto en marcha todos sus instrumentos para poder tumbarla y ponerla en jaque. El Tribunal Supremo a la fecha todavía no ha resuelto, creo que ya son 41 acciones penales que se han interpuesto ante el mismo para dirimir si, como nosotros sostenemos, lo que se ha producido con ocasión de esta pandemia es una gestión criminal con resultado de muerte, no con dolo, evidentemente, pero sí con una imprudencia grave. Y a partir de ahí, pues también tengo que decir que somos muchos los españoles demócratas, y ya no voy a hacer distinción entre políticos y no políticos, los que estamos esperando que nuestro Tribunal Constitucional dé un paso al frente valiente y se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto Vox contra el estado de alarma. No solamente que se pronuncie, sino que además lo haga en plazo. Si va a esperar 10 años para pronunciarse, pues la verdad es que la tutela judicial efectiva va a quedar por los suelos. Hay una cuestión añadida que me recuerda esas prisas que le entran de vez en cuando a según qué instancias. Recuerdo cuando un tribunal donde había además mucha gente que iba a misa. Realmente hace falta tener una fe tremenda, tal y como está la Iglesia, pero que es que dijo que era urgente profanar la tumba de Franco, que era absolutamente urgente, que era lo que decía el Gobierno, y estoy seguro que si el Gobierno hubiera dicho otra cosa, ¿Usted no tiene la sensación de que, en general, en la opinión pública española, ha calado la teoría de que estos tíos, o sea, el Gobierno social comunista, como bien dice, porque es lo que es, Gobierno social comunista, tienen prácticamente copada la magistratura, o cree realmente que se pueden librar batallas y ganar alguna contra estos abusos de poder que son casi permanentes del Gobierno? Porque el caso de la actual, sujeta a esa tensión, a ver si acaban con ella, me recordaba tanto al de la jueza Laya, como lo hemos vivido, como lo vivimos, que es que, claro, esto ya lo hemos vivido y la jueza Laya lo pasó fatal, nadie la defendió, etcétera. Han cambiado las cosas, pero también están mucho peor. Solo una cuestión. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero ¿usted cree que es normal que nada menos que unos terroristas como los del FRAP sean gratificados, sean exhibidos como luchadores por la democracia, como dice la señora ministra de Igualdad, cuando fueron los viles asesinos, pero asesinos de la manera más repugnante que ni la ETA ha asesinado de una manera tan cobarde, y que los presenten como, no sé, los que trajeron la democracia aquí, como dice la señora ministra de Igualdad hablando de su suegro? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cómo es posible que a terroristas de la peor calaña se les esté dando un tratamiento de héroes de la libertad?
es algo, don Federico, bochornoso. Pero bueno, todo empezó con la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero, cobardemente mantenida por el Gobierno Popular pese a una mayoría absoluta, y en esa deriva de reescribir la historia y ganar las batallas en los libros que no se han podido ganar en el campo, es en la que nos encontramos. Pero frente a ello, don Federico, usted mismo es un gran ejemplo, y no se lo digo porque a pesar o por encima del cariño que sabe que le tengo, es algo objetivo. O sea, con el totalitarismo no se dialoga, se combate. Y se le combate con firmeza y con valentía. Que tengamos a un medio de comunicación como es El País, que haya tenido la poca vergüenza en el día de ayer de llegar a afirmar en un artículo de opinión que realmente los miembros integrantes del FRAP no eran violentos porque en ese momento era violento el régimen de Franco, decían, y no eran terroristas pese a que impulsaban la lucha armada. Pero ¿cuál es el límite? Es que esa es la frase, que esa es la pregunta que nos hacemos muchos en el día de hoy. ¿Cuál es el límite? Por supuesto que eran terroristas, por supuesto que eran terroristas. Bueno, además está en el Código Penal, toda persona que participa de una organización tal es terrorista, pero esto les da igual lo que digan las leyes. En fin, doña Macarena, mucho ánimo, la veo tranquila y tal, y desde luego anda que no tienen tela que cortar. Que le deje dormir la criatura, que yo creo que ese va a ser su verdadero... Eso sí que es un reto. ¿Lo lleva bien, lo de dormir, o no? Sí, maravillosamente. Bueno, eso sí que es un milagro. Eso a mí no me pasaba, y era padre, o sea, no era madre. En fin. Bueno, muchas gracias, Macarena, y mucho ánimo. Mucha fuerza, mucho ánimo. Un abrazo fuerte.